Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Iniciamos con la información. El ministro de Gobierno cuestionó el accionar del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad durante la audiencia de habeas corpus de Jorge Glass, mientras que el director de esa institución detalló cómo habría procedido el abogado encargado. Belén Merizalde, desde la Asamblea, nos cuenta los detalles. Belén, muy buenas tardes. Por favor, adelántanos, ¿qué fue lo que se trató en estas reuniones? Hola María Gracia, amigos televidentes, muy buenas tardes. Como ustedes pueden observar, a esta hora continúa desarrollándose justamente estas comparecencias en la Comisión de Fiscalización. A esta hora quien está compareciendo ante los legisladores es el ministro del Interior, Patricio Carrillo, a quien se le ha consultado sobre el contingente de seguridad que han dicho las propias autoridades se encuentra custodiando al ex vicepresidente Jorge Glass para evitar una posible fuga. Aunque aquí algunos legisladores han dicho que eso no va a ocurrir, que él se va a quedar dando la cara al país como lo hizo desde el principio. Pero más temprano en la Comisión de Fiscalización, el primero en comparecer fue el general Pablo Ramírez, director del SNAI. A él varios de los asambleístas le increparon por el accionar del abogado del SNAI durante la audiencia de habeas corpus. Escuchemos justamente lo que dijeron. En relación a la no objeción en cuanto a la documentación del SNAI, esto es debido a que no puede pronunciarse por la salud de la persona privada de libertad, debido a que la salud es establecida a través del Ministerio de Salud, que tampoco fue convocado siendo parte procesal de la audiencia, no fue convocada para que asista, en este caso, las personas que se encontraban realizando la atención al señor Jorge Glass, y de esta manera corroborar los informes médicos. Le escuché decir en su intervención que sí le daban atención médica, que había medicamentos. ¿Por qué no dijeron en la audiencia eso? Porque ese es el argumento para que proceda el habeas corpus. ¿Qué hicieron? ¿No le interesó a usted, como máxima autoridad? Entiendo sus ocupaciones, pero en algunos casos sí. Que usted vaya a la audiencia de forma personal, sí, no. Pero usted tiene que hablar con su defensor, con su abogado. Tiene que hacer una estrategia de defensa. Posterior a esta comparecencia, por el número de personas que deseaban participar, la comisión se trasladó hasta esta sala más amplia y aquí llegó el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien dijo que él, a su criterio como abogado, él sí hubiera objetado este informe de salud y cuestionó el accionar del SNAI. Escuchemos lo que dijo. ¿Por qué no se actuó a tiempo? Nosotros ya hemos referido las circunstancias en las que se produjo la intervención y las circunstancias en que todo esto se dio, que pues generaron sorpresa en algunos estamentos y ciertamente con una capacidad de reacción que pudo haber sido de otra manera. ¿Qué acciones se van a tomar? Nosotros ya estamos tomando acciones. Seguramente lo habrá referido el general que me precedió. Se va a reforzar la defensa técnica, ese es el conocimiento que yo tengo de lo que él me ha comentado. Ahora, como ya lo mencioné, estará a cargo la directora de patrocinio. Y obviamente internamente se están haciendo los análisis para ver si cabe algún tipo de sanción respecto de lo sucedido en ese episodio. Eso se está llevando a cabo. Esta sesión de la Comisión de Fiscalización ha resultado accidentada durante varias ocasiones por intervenciones de parte de los legisladores de UNES, quienes han tenido altercados con legisladores de la bancada oficialista y con el propio presidente de la comisión. En todo caso, nosotros vamos a permanecer aquí para ya en nuestra emisión estelar contarles más detalles de cómo finalmente concluyó estas comparecencias de estas tres importantes autoridades. Regresamos con ustedes de estudios. Liz, que tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén. Muchísimas gracias para ti por ese informe. Y un tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena deberá analizar si fueron correctos o no los argumentos usados para conceder el habeas corpus a Jorge Glass. Joana Ramos está en Santa Elena y nos cuenta más. Joana, buenas tardes. ¿Ya se conoce quiénes integran ese tribunal? ¿Qué tal, compañeras, amigos en casa? Muy buenas tardes. No, aún se desconoce el nombre o los nombres de los integrantes que conformarán el tribunal que deberá analizar la apelación presentada
el domingo pasado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad contra la resolución del juez constitucional Diego Moscoso, que otorgó un habeas corpus a Jorge Glass. Una vez que se confirme por sorteo la sala y que ésta aboque conocimiento de la apelación planteada, que sería en los próximos días, según pudimos conocer, se deberá resolver por el mérito del expediente en el término de 8 días. Si se considera necesario, se podrá ordenar la práctica de elementos probatorios y convocar audiencia, que deberá realizarse dentro de los siguientes 8 días hábiles. Si esto ocurre, el término se suspende y corre a partir de la audiencia. Aquí en la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena existe una sala multicompetente compuesta por 5 jueces, entre ellos Silvana Caicedo, que es la presidenta de la Corte Provincial, y los jueces Clever Franco, Susi Panchana, Juan Carlos Camacho y Rosario Franco. Antes del habeas corpus conseguido la noche del pasado sábado, la defensa de Glass había pedido en 6 ocasiones anteriores medidas distintas a la prisión. Todo esto desde el 2018, mientras el gobierno insiste en que fueron sorprendidos. De manera irregular, por quinta vez se intentó y le salió, sorprendieron a las autoridades en un proceso irregular en la provincia de Santa Elena, en donde se permitió la liberación de Jorge Glass, pero también tiene que tener claro la ciudadanía que la condena sigue. Estaremos pendientes entonces hasta conocer el nombre de los jueces que conformarán el tribunal que analizará justamente los argumentos que fueron usados para conceder el recurso de habeas corpus al ex vicepresidente de la República, sentenciado por los casos de asociación ilícita y cohecho, Jorge Glass. Desde la provincia de Santa Elena me despido. Siguen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Joana. Muy buenas tardes. Y el presidente de la Corte Nacional de Justicia pide a la Corte Constitucional que se pongan límites al otorgamiento de recursos como acciones de protección y habeas corpus. A la fecha, cualquier juez puede conocer y resolver este tipo de pedidos. Saquicela considera que se ha abusado. A través de una misiva dirigida a Ali Lozada, presidente de la Corte Constitucional, los jueces de la Corte Nacional de Justicia solicitaron una reunión interinstitucional para unificar criterios sobre figuras jurídicas como las acciones de protección y los habeas corpus, que, a decir de los magistrados, su interpretación y aplicación hoy generan un amplio debate, pues estas pueden ser conocidas y resueltas por jueces de cualquier nivel, en cualquier parte del país, y dado que se ha abusado de ellas, hay que poner un alto, dice el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Quizá es necesario delimitar su alcance, poner ciertos límites para que, además de que eventualmente no haya abusos de la acción de protección, de la acción de habeas corpus, se pueda unificar criterios, haya una sola jurisprudencia muy clara, de modo tal que todos los jueces del país lo puedan aplicar. Que pueda haber en cada provincia jueces especializados. Esa es nuestra propuesta de reforma. Pero no es lo único que le preocupa. Saquicela ve la necesidad de también llegar a acuerdos en torno a la caducidad de la prisión preventiva. Existe una sentencia de la Corte Constitucional que establece que la caducidad de la suspensión del tiempo que debe recorrer para la caducidad de la prisión preventiva tendrá que darse con sentencia ejecutoriada. De modo tal que este es un tema que hay que analizar, porque créase que por más esfuerzo que haga el sistema de justicia en los tiempos, va a ser muy difícil llegar a sentencia ejecutoriada antes del tiempo de caducidad de la prisión preventiva. Y es que ejemplos de controversias en estos temas sobran, dice. Pero más allá de cada uno de los casos, se apunta a recuperar algo de seguridad jurídica. Saquicela cree que es importante que se analicen reformas al sistema de justicia para tener cada vez menos grises. Estamos conscientes de las virtudes y de los errores que puedan haber en el sistema de justicia. Hay que enfrentarlos y hay que superarlos. Aún no hay fecha para el encuentro entre ambos organismos. Tras la reunión se espera conocer qué tipo de reformas pueden caminar vía sentencia de la Corte, vía reformas constitucionales y cuáles podrían formar parte de la anunciada consulta popular. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. A través de un recurso de revisión, el exsecretario jurídico del correísmo, Alexis Mera, intenta revertir su sentencia de 8 años de prisión por cohecho. La Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía reaccionaron a la solicitud.
Fiscalía encendió las alertas este martes a través de un comunicado en el que daba a conocer que la Corte Nacional de Justicia aceptó un recurso de revisión presentado el 1 de abril pasado por la defensa del exsecretario jurídico del correísmo Alexis Mera. Recurso con el que Mera busca revertir la sentencia de 8 años de prisión que cumple por cohecho pasivo agravado en el llamado caso Sobornos 2012-2016. Fiscalía hizo un llamado a la opinión pública a mantenerse vigilante de las actuaciones judiciales, de manera que los delitos en contra de la eficiencia en la administración pública no queden en la impunidad. El recurso de revisión puede ser interpuesto en cualquier momento tras una sentencia de última instancia y bajo consideraciones específicas. Así lo explica la exfiscal general del Estado, Mariana Yepes. Cuando la persona que se creía muerta no estaba muerta. Si existieran simultáneamente dos sentencias por el mismo caso, que los testigos son falsos, que los informes periciales son errados, entonces tiene que presentar prueba que vaya a solventar aquella causal. Y claro, en este proceso Fiscalía puede intervenir y oponerse. Porque hay una audiencia donde se presenta prueba y entonces la Fiscalía puede muy bien destruir la prueba presentada por él. Es tan importante también el recurso y de tanto cuidado porque se rompe la institución de cosa juzgada. O sea, ya hay una sentencia de última instancia y con esto se queda sin efecto. Pero antes, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia debe determinar si el recurso de revisión procede o no, en una fase de admisibilidad. A través de un comunicado, este organismo dejó en claro que aún no existe resolución alguna sobre este recurso. Que la Corte recibió el recurso, nada más. El inicio del trámite de este recurso en favor de Alexis Mera se da apenas 3 días después de que el ex vicepresidente Jorge Glass dejó la prisión gracias a un polémico habeas corpus. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Luego de la disposición de medidas sustitutivas para 3 de los 11 procesados, este miércoles se desarrolla el 5º día de juicio del caso Las Torres. El contacto es con Daniela Valencia, quien está en la Corte Nacional de Justicia y nos tiene los detalles. Daniela, muy buenas tardes. Te escuchamos. Adelante. Buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, luego de que anoche el excontralor Pablo Celis salió ya de la cárcel 4 de Quito para cumplir con el arresto domiciliario dispuesto tanto en el caso Las Torres como en la causa conexa por cohecho, en horas de la mañana, cerca de las 7:30 de la mañana, fue trasladado hasta aquí a la Corte Nacional de Justicia para asistir al 5º día de audiencia de juicio en el caso Las Torres, esto por el delito de delincuencia organizada. Durante esta jornada, Fiscalía continuó con la presentación de su prueba. Se reprodujo el testimonio anticipado del exgerente de la compañía No Limit, Sebastián Sá. En el mismo, él dijo que José Luis de la Paz, el mayor accionista de esta compañía, le había comentado que tanto Raúl de la Torre como Roberto Barrera le habían exigido grandes sumas de dinero para que se le pagaran planillas a la compañía por trabajos realizados con Petroecuador. Una de estas planillas era de $20 millones y se exigía el 20% de la misma. Dijo que las reuniones se realizaban tanto en Quito como en Miami para exigir este tipo de dineros. En horas de la tarde se espera que continúen 2 testimonios anticipados más. Recordemos que durante esta audiencia de juicio se esperan cerca de 300 testigos y peritos, por lo que restarían varias semanas para que concluya esta etapa procesal. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. Una excelente tarde para ti, Daniela. Muchas gracias. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social recibió por parte del Ejecutivo la terna para la designación de la máxima autoridad de la Superintendencia de Bancos. El titular del organismo, Hernán Ulloa, confirmó la recepción. Fausto Yepes está en los exteriores del Consejo para contarnos los detalles. Fausto, buenas tardes. ¿Quiénes son parte de esta terna y desde cuándo se analizan sus nombres? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Precisamente fue el segundo punto del orden del día acá en la sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El conocimiento de la terna que fue remitida por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, para la designación del nuevo o nueva superintendente de bancos. La terna está integrada y está encabezada por Rosa Matilde Guerrero Murgueito, que es actual superintendenta de bancos encargada. En segundo lugar está Raúl Agustín González Carrión y también en tercer lugar está Doris Estefanía Padilla Zuquilán. El proceso de aquí en más tiene que seguir algunos requisitos. Primero, descartar que exista algún tipo de inhabilidad, pasar por una fase de impugnación
Ciudadana. El consejero David Rosero, que ha sido parte también de esta sesión del Pleno, nos cuenta más de los tiempos, inclusive en los cuales podría conocerse quién será la nueva y máxima autoridad de esta superintendencia. Para ser superintendente de banco se necesita tener título de tercer nivel en economía, finanzas, administración o derecho, no tener conflicto de intereses y tener amplia trayectoria en lo que tiene que ver a la banca y las finanzas. Después de verificar los requisitos y que no estén incursos en las prohibiciones, se abrirá una etapa de impugnación ciudadana donde cualquier ecuatoriano puede documentadamente denunciar o observar, escrutar a cualquiera de las 3 personas que integran la terna para superintendente de bancos. En ese sentido, este proceso durará alrededor de 2 meses desde el día de hoy y durante todo el proceso tendrá el acompañamiento de una veeduría ciudadana. Y bien, una vez que se ha conocido oficialmente quienes integran la terna para la designación de la máxima autoridad de la superintendencia de bancos, recordamos que parte de las funciones de esta entidad es la vigilancia sobre los negocios de captación de dinero y también la sanción a quienes se dedican a la captación ilegal de dinero, un tema que ha sido recurrente durante las últimas semanas. Estaremos pendientes de lo que ocurra, seguramente tomará varias semanas para conocer quién será el nuevo o nueva superintendente de bancos. Hasta aquí nuestro reporte desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Amigos, sigan ustedes con más información. Buenas tardes. Buenas tardes, Fausto. Muchísimas gracias. Y como tú lo decías, continuamos con más noticias. Cerca de 1 tonelada de droga decomisó en alta mar la unidad de lucha contra el crimen organizado con apoyo de la Armada del Ecuador. 3 personas fueron detenidas en el operativo. El contacto a esta hora es con Paul Tutibén, quien está en el comando de guardacostas de Guayaquil. Hola, Paul, cuéntanos, por favor. En efecto, gracias. Buenas tardes. La cerca de 1 tonelada de droga confiscada en alta mar fue trasladada con los 3 detenidos acá al comando de guardacostas, esto es en la base sur del puerto principal. A continuación, los detalles sobre este amplio operativo. El operativo lo ejecutó la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado ULCO de la Policía Nacional con apoyo de la Armada del Ecuador en su rol de autoridad marítima. Lograron la aprehensión de una embarcación de pesca artesanal tipo fibra con el nombre 3 María 1, logrando el decomiso del cargamento de droga. Se tiene los 558 paquetes que han dado positivo para la prueba de PIPH para cocaína. Todavía no se ha realizado el pesaje respectivo. Además del decomiso del alcaloide, se logró detener a 3 sujetos, quienes custodiaban y transportaban la sustancia ilícita. Tenemos los indicios que tentativamente esa unidad se iba hacia Centroamérica. La embarcación aprehendida tiene como puerto de registro Manta Manabí. Fue abordada e inspeccionada a 200 millas náuticas al suroeste de Manta, encontrándose a bordo de la misma un cargamento de 28 bultos, en su interior los ladrillos de cocaína. También se halló dinero en efectivo, equipos tecnológicos y otras evidencias. Tenemos 4 teléfonos celulares, un teléfono satelital, un GPS, 2 dispositivos de localización SPOT, 40 pesos mexicanos, 1,000 pesos chilenos, 500 pesos dominicanos, 659,010 pesos colombianos, 15,839 dólares americanos. Los apresados y el decomiso de la cerca de 1 tonelada de cocaína fueron llevados al comando de guardacostas en Guayaquil. Los 2 ecuatorianos y el ciudadano colombiano serán procesados por el delito de tráfico de droga a gran escala. Hasta 10 años podrían pasar en prisión. Paul Tutibén, 24 horas. Según las primeras investigaciones de las autoridades, los 2 ecuatorianos y el colombiano detenido serían integrantes de una poderosa banda narcodelictiva que opera en Manabí. Se presume que mediante esta misma modalidad habrían enviado gran cantidad de sustancia ilícita al exterior. Hasta aquí la información. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Paul. Muy buenas tardes para ti también. Y con la crisis bélica entre Rusia y Ucrania, el gobierno ecuatoriano pudo evidenciar el gran interés de los ciudadanos en viajar a Ucrania para estudiar la universidad. Se presume que detrás de esto hubo una especie de coyoterismo académico que no ha dejado de operar.
Tras el inicio de la ofensiva rusa para Ecuador, quedó al descubierto una inusual realidad: la masiva presencia de compatriotas en Ucrania cursando la universidad. De hecho, 4 de cada 10 latinoamericanos residentes en dicho país eran ecuatorianos. En los registros que logró levantar el Ministerio de Relaciones Exteriores constan los nombres de 913 connacionales que vivían en Ucrania. El 85% eran estudiantes. Muchos de los que están ahora retornando desde Ucrania estaban estudiando aquí, algunos en universidades públicas y otros en universidades particulares. O sea que no es que estaban fuera del sistema. Y de allí salieron a Ucrania. Ninguno tenía una beca. De ahí que en la lista de países a los que los ecuatorianos constantemente enviaron remesas en los últimos años aparece Ucrania. En el 2020 a ese destino se transfirieron más de $2 millones. Otro dato curioso que también pudo detectar la Cancillería es que de los 913 ecuatorianos radicados en Ucrania, 213 no tenían pasaporte. La mayoría de estudiantes indocumentados había viajado contratando los servicios de una empresa intermediaria que vendía paquetes estudiantiles, una especie de tráfico de coyoterismo académico. Es típico que le maquilla de una forma que a sus padres y a los estudiantes hacen ver esto como wow, qué oportunidades de tener apartamentos hermosos, ayudarles inclusive a buscar trabajos temporales para que ellos puedan sostenerse. Por pedido del Ministerio, la Fiscalía ya ha iniciado una investigación al respecto, pero basta hacer una búsqueda rápida en redes sociales para encontrar que ya hay otros destinos que de la misma manera están promocionándose. Eso sucede para algunas partes de Estados Unidos, de Canadá inclusive, que han buscado estos sectores de llevar a estudiantes. Sobre los estudiantes que volvieron de Ucrania, el secretario de Educación Superior, Alejandro Rivadeneira, detalla que apenas el 41% se han inscrito en la lista del gobierno para continuar con sus estudios en Ecuador. En las próximas semanas hay 14 títulos que vamos a poder registrar de esos estudiantes porque tienen toda la documentación completa. El 59% restante no quiere continuar sus estudios aquí. Muchos conservan la esperanza de poder regresar. Las universidades ucranianas, cabe mencionar, son consideradas como la puerta de entrada al mercado laboral europeo y cuentan con muy pocos requisitos de ingreso. Luisa María Heredia, 24 horas. El padrón electoral pasivo incrementó este año para las elecciones seccionales. Lo integran las personas que no han sufragado en los últimos 4 procesos electorales, sin incluir al voto facultativo. El padrón pasivo, es decir, quienes no sufragaron durante las últimas 4 elecciones, se compone de 713.045 personas. El Consejo Nacional Electoral generó este padrón para las elecciones seccionales del 2023. La disposición general 90 del reformado Código de la Democracia determina que quienes no hayan votado en las 4 últimas elecciones ni hayan realizado ningún trámite ante el Consejo Nacional Electoral constarán en el registro electoral pasivo. Determina que las y los ciudadanos que teniendo la obligación de sufragar no lo sufragaron en los 4 últimos procesos y que no hayan realizado trámites en el Consejo Nacional Electoral pasarán a formar parte. Para integrar este padrón pasivo se considera a los ciudadanos que no votaron en el referéndum del 2018, las elecciones seccionales del 2019 y la primera y segunda vuelta de las elecciones generales 2021. Y además, los que ya constaron en el registro electoral pasivo de las elecciones 2021. El registro pasivo ha incrementado, pues en el 2021 se componía por 602.144 personas. Muy importante tomar nota de que aproximadamente 110.000 personas adicionales a lo que hasta el último proceso se había considerado en el padrón pasivo. ¿Cómo se actualiza este registro electoral? De 2 maneras. De la información que nos remite mes a mes el registro civil, y la otra forma de actualización del registro es de la habilitación de los ciudadanos que realizan al registro electoral activo. Guayas es la provincia con mayor número de personas en el padrón pasivo, con 199.729. Y le sigue Pichincha con 138.123. Desde este 14 de abril, los ecuatorianos podremos revisar a través de la página web y la aplicación del CNE si formamos o no parte de este registro. Quienes se encuentren allí y deseen sufragar deben habilitarse de manera presencial en las delegaciones provinciales hasta el 14 de mayo. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La salida de la cárcel de Jorge Glass podría torpedear la viabilidad política de la consulta popular, sostienen los analistas. El gobierno ha perdido credibilidad y podría perder la consulta que será anunciada este fin de mes.
Pese al golpe político que significa para el gobierno la salida del ex vicepresidente Jorge Glass de la cárcel y al margen de que haya pactado o no con el correísmo, el ministro de la Política ha ratificado que la consulta va. Yo creo que en alguna medida le va a traer una consecuencia de cara a una posible consulta popular y esto podría repercutir obviamente en la dirección que tenga la consulta, en el resultado final, que podría ser adverso al gobierno, lo cual sería un golpe muy fuerte. Este analista político es aún más duro. Sostiene que la libertad de Glass solo abona y poco a la ya baja credibilidad que tiene el gobierno y por tanto la consulta popular que planifica el gobierno la perdería. Perfiles de Opinión recién publicaba que solamente 13.5% de los consultados confían en el Estado, es decir, no se necesita que Glass salga de la cárcel con habeas corpus para que la gente esté desconfiando del Estado y tenga un asco finalmente a la clase política. No se necesita finalmente. Basabe cree que si el gobierno no recupera capital político o no sobreviene un nuevo escándalo que deje en segundo plano la libertad de Glass, ese golpe político podría terminar obligando al gobierno a desactivar la consulta. Creo que el gobierno en estos días seguramente debe estar madurando y evaluando fundamentalmente cuáles son los resultados de la salida del ex vicepresidente. Seguramente deben tener todo un proceso de encuestas de opinión pública en marcha y en función de eso van a tomar alguna decisión. El problema es que si dejan de lado la consulta popular, se quedan prácticamente sin una de las poquísimas herramientas que estaban aún a mano para tratar de gobernar en los 3 años que le quedan. Donoso, en cambio, cree que la única opción de gobernabilidad que le queda al gobierno es gobernar, hacer obras, tomar decisiones en torno a los principales problemas de los ecuatorianos y queda, dice, la opción de la muerte cruzada nuevamente sobre la mesa. Porque le da 3 elementos, ¿cierto? Le da 4 a 6 meses al gobierno para gobernar con decretos ley, asegurar una estructura medianamente adecuada para aplicar su plan de gobierno, ¿no es cierto? El segundo, le permite, digamos, ganar ventajas sobre sus adversarios. Es decir, cuando yo pregunto ahorita en una carrera electoral quién podría ser el candidato de UNES, de Revolución Ciudadana, no está muy claro finalmente, ¿no? Y el tercer punto es que podría hacer campaña desde el Estado candidato, que eso le da una ventaja absoluta. Por eso para mí la muerte cruzada siempre fue, digamos, la mejor opción dentro de las pocas opciones que el mismo gobierno se labró, ¿no? Todo esto mientras el gobierno ha ratificado la realización de la consulta popular. La presentará a finales de este mes. Tendrá al menos 3 ejes fundamentales: reforma política, empleo y temas económicos y seguridad. Están revisando la redacción y definiendo las preguntas que hasta el momento son 12. Planifican su realización entre septiembre y octubre de este año. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Estamos de regreso con más información. El impuesto al valor agregado bajará nuevamente durante el feriado de Semana Santa, este viernes, sábado y domingo, para promover el turismo y el consumo interno. La disminución del IVA que hubo durante Carnaval sí trajo cifras positivas. Una vez más, los servicios turísticos se beneficiarán de la reducción del IVA del 12 al 8% durante este feriado de Semana Santa, es decir, durante los días 15, 16 y 17 de abril de 2022. Esto, explica el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, beneficia al país y da tranquilidad al sector comercial. El feriado de Carnaval ya nos demostró de que efectivamente tenemos esa capacidad. Este feriado de Semana Santa, pese a que ser un feriado un poco más corto, sin embargo tengamos traslado de visita de los ecuatorianos. Durante el feriado de Carnaval, cuando por primera vez se redujo el IVA, hubo un incremento de consumo a nivel nacional del 28%, según información de la Cámara. 50 millones de dólares fue lo que efectivamente se generó. Esperamos que este feriado también tenga un comportamiento similar, tomando en cuenta que son 3 y no 4 días como fue el feriado anterior. Durante los feriados, los destinos de playa constan entre los favoritos de los ecuatorianos. Es por esto que también solo en las playas de Tonsupa, Atacama y Suá esperan recibir entre 30 y 40 mil turistas, según el alcalde. Esperando que esto los motive nuevamente, así como fue en el feriado de Carnaval, ahora tengamos también nuevamente un lleno total en nuestra ciudad. Yo creo que hoy día permite a Atacama que todos
los días de semana tengamos turistas acá. Entonces, esto es motivador. En Carnaval se estimó que hubo 752.000 viajes alrededor del país, con un nivel de ocupación del 46% en los hoteles, sin contemplar gasto en alimentación o transporte. Lo más importante ahora es dar la tranquilidad y la seguridad de que el Ecuador está ya superando la pandemia. Recordemos que se va a hacer una diferencia del feriado de Carnaval a este feriado de Semana Santa, y creo que los incentivos deberían buscarse no solamente en los feriados, sino en las fechas en las cuales hay baja ocupación, hay bajo turismo, justamente para fomentar. Lo importante es que la población se ha reactivado, porque sabemos que en el mundo entero vemos cuánta problema ha traído el tema de la pandemia. En total, 21.633 negocios pueden acceder a la reducción del 12 al 8% en el pago del IVA. Es decir, estos negocios están catastrados en el Ministerio de Turismo. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Varias iglesias en Quito extenderán los horarios de misas para evitar aglomeraciones en estos 3 días, que se desarrollarán varios eventos por Semana Santa. Paul Coello está en la Plaza Grande para contarnos más detalles. Hola Paul, muy buenas tardes, te escuchamos, tú tienes la información. María Gracia, Liz, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, desde hoy empiezan a desarrollarse los eventos religiosos acá en la capital de los ecuatorianos hasta el día viernes. Por eso las autoridades municipales hacen algunas recomendaciones a los ciudadanos, tomando en cuenta que aún seguimos en pandemia. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Les contamos en el siguiente reportaje. Nuevamente, después de 2 años de suspensión por la pandemia, los eventos religiosos de Semana Santa vuelven a realizarse a nivel nacional. En la capital se afinan todos los detalles para la procesión Jesús del Gran Poder, que se desarrollará este viernes. Aún existirá un monitoreo permanente a las 2 procesiones que tendremos tanto en el centro histórico como en el sur de la capital. Después de 2 años de no haber tenido estos eventos religiosos, entendemos que la concentración va a ser multitudinaria. Eso sí, tanto los líderes religiosos como las autoridades municipales, tomando en cuenta que seguimos en pandemia, hacen algunas recomendaciones a la ciudadanía que asistirá a estos eventos. La primera y más importante es el uso obligatorio de la mascarilla dentro de los templos. Les recordamos que el aforo es del 100% y nosotros estamos garantizando esto para que así podamos estar también de una forma tranquila. Así también algunas iglesias extenderán sus horarios de Eucaristía para evitar aglomeraciones y concentraciones en las mañanas. La Secretaría de Cultura también tiene una página abierta donde podemos informarnos de cuáles son los horarios de festivales y también eventos públicos que se van a realizar, pero principalmente que la ciudadanía no vaya acompañada de menores de edad y que si lo hace siempre esté con el uso adecuado de la mascarilla. Sobre la seguridad del municipio de Quito y la Policía Nacional, desplegarán más de 3.000 uniformados que realizarán operativos continuos en todo el casco colonial. Desde nuestro centro de operaciones de emergencia siempre identifican en dónde hay mayor cantidad de aglomeración. Sabemos que va a ser en el centro histórico y tenemos planificado justamente para eso la intervención de todos estos funcionarios para evitar que haya aglomeraciones y que pueda haber un riesgo para la salud de las personas. Los eventos religiosos iniciarán este miércoles a las 16 horas en Quito con el arrastre de caudas que se desarrollará en la iglesia La Catedral. Este jueves, en tanto, se desarrollará el tradicional recorrido por las 7 iglesias en el centro histórico. Y el día viernes, la procesión Jesús del Gran Poder, el cual se tiene previsto que asistan alrededor de 250.000 personas. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Así es, mientras tanto, acá en el centro histórico de Quito se afinan todos los detalles para recibir a miles de quiteños, especialmente el día viernes que se realiza la procesión Jesús del Gran Poder. Así que a tomar en cuenta todas estas recomendaciones que hacen las autoridades municipales. De regreso a estudios, compañeras, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul, y muchísimas gracias por esas recomendaciones.